Hola a todos, bienvenidos aquí a La Voz del Fútbol con Coach y Matt. ¿Cómo están todos? Hoy tenemos un periodista de lujo invitado. Tenemos a Ricardo Sierra, ese de Movistar Plus. Lleva una carrera entera en esta casa. Ya les contaremos, bueno, él nos contará, mejor dicho. Pero su andadura empezó desde el año 95. Es esa persona que cada vez que termina el partido de fútbol del Plus, bueno, está ahí haciendo las entrevistas a pie de campo, ¿no? Así que me imagino que debe tener bastantes anécdotas que contarnos, seguramente nos va a ayudar a entender un poquito más el fútbol ese de a pie de campo del de los periodistas que está ahí. Bueno, justamente me parece súper interesante poder tener este perfil aquí en La Voz del Fútbol, así que le vamos a agradecer muchísimo a Ricardo que esté aquí con nosotros, que nos cuente un poquito también su experiencia, y bueno, hablemos un poquito de todo, ¿no? Que es lo que queremos saber. Aquí lo tenemos. Vamos a que se conecte y empezarle a hacer todas las preguntas también que tengamos nosotros y los que tengan ustedes. Muchísimas gracias a los que se van conectando, los que lo ven ahora. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido a La Voz del Fútbol. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por la invitación y bien, aquí estamos. Como te estaba escuchando ya hablar, pues preparando ya el regreso al fútbol por aquí en la liga que ya lo tenemos cerquita. La verdad que sí, que tenemos muchas ganas de que empiece ya y me va a tocar hacerte una pregunta obligada. Tú eres esa persona que justamente termina el partido y eres la persona que está ahí en pie de campo entrevistando a los jugadores. ¿Cómo va a ser ahora ese? ¿Se va a poder entrar y se va a poder entrevistar a los jugadores a pie de campo o el protocolo ha cambiado? Ha cambiado el protocolo. Ha cambiado el protocolo bueno, también va a depender mucho de los estadios y la zona, porque todavía pues vamos a ver la zona donde nos vamos a poder ubicar, porque Sí. como sabes vamos a ser muy poquitos los periodistas que vamos a poder entrar. Nosotros como Televisión con Derechos pues vamos a poder acceder, también algunas radios, pero menos, prensa escrita. Entonces eso va a estar muy controlado, también los compañeros fotógrafos. Y la ubicación va a depender mucho de los estadios, porque bueno, pues incluso por los protocolos que te digo del distanciamiento y demás, pues normalmente la zona que ocupamos en todos los estadios está muy cerquita, muy pegada al banquillo, prácticamente en Claro. algunos en el Camp Nou estás muy cerquita del cuerpo técnico y prácticamente en todos, ¿no? Y esa posición, por ejemplo, durante el partido va a cambiar. Pero repito, porque hasta que no vayamos a cada estadio que tiene sus protocolos de entrada y salida, porque de entrada y salida en las zonas delimitadas para poder acceder, hay anillos, bueno, donde tienes más seguridad, otros menos seguridad, en las zonas del exterior del estadio, del interior. Repito que en cada estadio es distinto y entonces vamos a ir viéndolo. Probablemente en muchos sitios me tenga que ubicar en el fondo, ¿vale? En el fondo, Sí. y al finalizar el partido tengan que acceder allí los jugadores y la forma de entrevistar también va a cambiar porque vamos a utilizar en principio pues una pértiga para mantener ese distanciamiento. Una pértiga es un micrófono que va, para que no lo sepa y tal, pegado pues a un palito para mantener esa distancia. Entonces no vamos a estar juntos, no vamos a tener esa cercanía, no vamos a poder lógicamente, como es lógico, Sí, está sí. bien tener esa cercanía. Y bueno, va a cambiar un poco todo. Estamos, bueno, pues a expensas repito, de ver exactamente cómo es la ubicación y cómo va a ser el tiempo, porque, por ejemplo, claro, antes, como tú bien estabas comentando, ¿no? Termina el partido y se acercan al túnel de vestuarios y antes de entrar, pues ahí estamos nosotros preparando. Los tiempos también van a cambiar bueno, vamos a ir también viendo un poco sobre la marcha, aunque todo, repito, tiene su protocolo y su normativa. En cada estadio puede variar y entonces vamos a ir viendo cómo van las circunstancias. Pero ahí estaremos para intentar hacer llegar a los espectadores esa primera impresión de los protagonistas, eso sí. Bueno, la verdad que sí, tenemos muchísimas ganas de que empiece, entendemos que las cosas van a cambiar, pero lo importante es que va a estar el fútbol, con algunos, con sus más y con sus menos, pero bueno, ya la espera ha terminado. Quería empezar con esa pregunta, pero estuve leyendo mucho de ti y empezaste en el año 95 en el antiguo Canal Plus. Correcto, justo esta temporada, pues además empecé en mayo porque normalmente yo entré como becario, los becarios, bueno, pues en casi todas las empresas de comunicación y en casi todos los sitios entran antes del verano, ¿no? Cuando ha terminado la temporada, cuando la gente que está trabajando se marcha de vacaciones, cuando disminuye un poco la actividad deportiva y yo empecé en mayo del 95 y además me acuerdo perfectamente un día, el 27 de mayo fue el primer día que entré en Canal Plus y desde entonces empecé como becario, estuve un tiempo como becario, luego colaborando y al final, bueno, pues ahí ha ido cambiando Canal Plus, luego estuve en Cuatro, pero Sí. sin moverme de la misma empresa cambiábamos, éramos parecidos, pero era bajo otra marca, luego Movistar Plus y ahí estamos, sí, después de 25 años y los últimos 15, 16 temporadas pues haciendo esas entrevistas y esa tarea de inalámbrico en los partidos de la Liga y de la Champions. Sí, una cara muy conocida para todos. Siempre veíamos terminar el partido y es tener ahí tus preguntas, que ya iremos a eso, ¿no?
pero quería saber un poquito qué te motivó a esta profesión, a ser periodista. ¿El fútbol siempre fue lo que te llamó la atención o ibas a por otros deportes? Yo básicamente he sido siempre muy futbolero. Yo jugaba al fútbol, era muy malo, pero bueno, jugaba a nivel, evidentemente, nivel amateur y jugaba en el equipo del colegio, que cuando dejé el colegio todavía seguía teniendo equipo y ahí seguí jugando durante, bueno, ya te digo, en categorías inferiores a nivel amateur, pero vamos, siempre he sido muy futbolero, me gustaba mucho el fútbol y el ambiente del fútbol, de pequeño también jugaba. Y la verdad que el mundo de la comunicación tampoco lo tuve yo demasiado claro. No es una cosa que digas, bueno, pues es que vienes de familia de comunicadores, en mi familia pues no ha habido periodistas y nadie se ha dedicado a este mundo, o sea que por ahí no me venía. Y tampoco es que dijeras, oye, si eres pequeño, que hay muchos que dicen, yo me ponía a narrar los partidos, tampoco tenía yo ese pensamiento. Sí es verdad que, y siempre lo he contado, ¿no? Cuando estaba precisamente en el colegio, los lunes por la mañana, por la megafonía de todo el colegio, se daban los resultados deportivos del fin de semana de todos los equipos que había precisamente ahí en el colegio, los salesianos de Estrecho, el Don Bosco, todos los equipos eran Don Bosco A, Don Bosco B, Don Bosco C, Don Bosco Voleibol, Don Bosco Baloncesto, y entonces jugaban diferentes ligas y entonces dábamos los resultados de todos los equipos y la verdad que me encargan a mí darlo en muchas ocasiones y fue la primera experiencia que tuve. Y luego a la hora de elegir un poco pues el futuro profesional, sí es verdad que me gustaba el mundo de la comunicación, pero básicamente me gustaba el mundo del deporte. Y como deportista ya sabía yo que no iba a poder ser y demás, dije, bueno, pues lo que sí que tenía claro era cuando empecé con la comunicación, es verdad que siempre tuve muy claro que me gustaría orientarlo, que me gustaba orientarlo hacia el periodismo deportivo y ahí empezamos y tuve la suerte, repito, que de 25 años entrar como becario y me siento un afortunado por ello. No, la verdad que sí, porque que son muchísimos años de una cadena que realmente siempre ha sido top, siempre tuvo las mejores ofertas deportivas, actualmente tiene una oferta espectacular de deportes y bueno, siguen siendo punteros en eso, tienen la Liga, tienen la Champions, tienen muchas ligas además extranjeras y bueno. ¿Sabes lo que nosotros, porque yo cuando empecé en Canal Plus, llevaba 5 años, Canal Plus había nacido en 1990 y empezó por nosotros aquí en España, además en ese año empezaron a nacer las televisiones privadas. Aquí es curioso porque hasta prácticamente en el 90 solo había televisiones públicas, solo teníamos un canal, solo había canales autonómicos. Ese año nacieron las privadas y nació la oferta de Canal Plus que era de pagar por ver. Eso no existía en España. Yo creo en Estados Unidos, no sé si el cable ya estaba en esa época, empezó un poquito después, pero digamos que en América o en otros países ya evidentemente había mucha más oferta y lo de pagar por ver no era tan extraño, o al menos no era tan extraño como era en España. Pero aquí desde el principio en Canal Plus yo he trabajado en una televisión de pago y entonces siempre se inculcó precisamente, dependemos mucho de los derechos deportivos. Por eso claro, me siento un afortunado porque nuestra oferta básicamente para atraer al espectador y al cliente, pues se trata de tener una buena oferta de derechos deportivos, ¿no? Empezaron por el fútbol, luego siguieron con la NBA, llevamos también 25 años retransmitiendo la NBA aquí en España, con Fórmula 1, hemos tenido motos también durante algunos años, hemos tenido incluso mundiales y posibilidad de retransmitir Eurocopas. Entonces, yo he tenido suerte de que, evidentemente, en una televisión de pago siempre tienes que tener una buena oferta y luego siempre se nos ha inculcado muy bien, repito, yo prácticamente siempre en televisión de pago, que evidentemente al cliente, cuando paga al espectador, como está pagando, tiene derecho a exigir, ¿no? Tiene que ser muy exigente, ¿no? Y tienes que darle un servicio diferenciado. Eso es lo que intentamos hacer, ¿vale? A veces se consigue mejor, otras veces peor, pero esas son las dos bases, ¿no? Tener una buena oferta de derechos deportivos, que creo que eso lo hemos conseguido, y luego los que estamos ahí delante, no estropearlo demasiado para que la gente nos siga viendo y siga estando a gusto con nosotros, ¿no? Yo soy de Venezuela, ¿no? Y yo justamente me fui a vivir a España con mi familia. Yo estuve 15 años viviendo ahí. Mi padre todavía sigue y un hermano. Y lo primero que hicimos fue poner el Plus, porque sabíamos que había que ver el fútbol. Ese era el lugar donde podíamos verlo, que tenía una buena demanda. Y hasta el último día que estuve ahí, estuve conectado, bueno, al Plus y lo que cambió, Movistar Plus. Y mi padre sigue actualmente. Entonces, sí, o sea, tienen una oferta que, como tú comentas, es importante tener todo eso, pero tienen grandes profesionales. Tú eres uno de ellos y por eso me parece muy importante poder acercarte aquí y justamente hablar conmigo porque, bueno, la gente tiene ganas de ver esas caras que ve prácticamente todos los fines de semana, ¿no? Sí, bueno, a ver, yo es circunstancial, quiero decir, pues la gente, a ver, yo entiendo que lo que ven es el partido, ¿no? Y entonces nosotros lo que quieren ver realmente son a los futbolistas, a las estrellas del deporte y yo me siento un afortunado de tener la oportunidad de estar ahí. Al final, bueno, pues claro, tienes tantas oportunidades de entrevistar a los grandes jugadores y como siempre digo, yo si sumara todos los minutos que he entrevistado a Messi, tendría para un buen documental, pero es verdad que lo hago en dosis cortas, ¿no? Por ejemplo, son entrevistas de minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, me pasa lo mismo con Cristiano Ronaldo, con Sergio Ramos, pues tienes esa oportunidad
posibilidad de estar cerca, ¿no? Al final es un privilegio y repito que me siento afortunado y es verdad que al final, bueno, pues la gente, claro, te acaba asociando también a eso porque, bueno, repito, hemos tenido, pues en estos 30 años de Canal Plus y 21 que estoy yo, siempre hemos retransmitido partidos de Liga, ¿no? O sea que eso al final, bueno, pues es así, pero repito, por las circunstancias. Y yo, bueno, pues soy un periodista como el resto de compañeros que trabajamos día a día, pues intentando, y repito, no solo en Movistar Plus, sino en todos los medios de hacerlo lo mejor posible y intentando que nuestras preguntas, en mi caso, por ejemplo, pues sean pertinentes y sean no digo del agrado del espectador, pero al menos que puedan resolver las dudas o las curiosidades que tiene uno cuando ve un partido. ¿Y por qué está pasando esto? ¿Y cuál es la explicación de esto? ¿No? Pues intentamos hacer eso y hacérselo llegar al espectador. No, por supuesto. De hecho, justo una de las cosas que quería saber era, tú haces preguntas, no haces las preguntas que hace quedar bien al futbolista, por decirlo de una manera, haces las preguntas que la gente quiere saber. Y esos muy pocos periodistas los hay a decidir. O sea, yo he visto muchas entrevistas y mucha gente va a la pregunta fácil, a la entrevista de quedar bien con el futbolista, pero no es quedar bien, sino que tú vas a hacer la pregunta que todo el mundo quiere saber. La gente que ha visto el partido y la gente... esas preguntas, ¿tú las preparas durante el partido? ¿Las hacen en conjunto con la gente de arriba, de producción, los comentaristas? ¿Cómo surge eso? No, a ver, yo siempre me pongo, siempre ha sido lo que tú estabas comentando, ¿no? Yo siempre me pongo o intento ponerme a hacer ese ejercicio de empatía de la posición del espectador, ¿no? De lo que yo veo. Evidentemente, habrá espectadores que les interesen más unas cosas que yo no pregunto y habrá otros que entiendan que pues igual no tienen esa curiosidad, pero yo intento hacer más o menos esas preguntas que creo que a la mayoría de espectadores que han visto el partido le pueden interesar en relación a más o menos lo que estamos viendo y lo que estamos comentando. Yo, evidentemente, como es lógico, como no puede ser de otra manera, estoy muy pendiente de lo que sucede en el terreno de juego, pero estoy muy pendiente también de los comentarios de Carlos Martínez, de Michael Robinson, que va a ser una persona que vamos a echar tremendamente y muchísimo de menos, de Maldini, pues ver un poco por dónde va la parte... las dudas, ¿no?, que les pueden surgir a nuestros propios comentaristas, y yo pienso, si nuestros comentaristas tienen esas dudas de por qué pasa esto o cosas que a veces no se explican muy bien, ¿no? Pues un ejemplo, por ejemplo, pues cuando sucede que en una primera parte la domina tremendamente un equipo y luego en la segunda parte cambia por completo, que este año lo hemos visto mucho, por ejemplo, en el Real Madrid, o como hay minutos donde baja mucho la intensidad de un equipo que estaba realizando una gran labor y luego cambia. Pues ese tipo de cambios y al final ese tipo de incógnitas que tenemos, que yo creo que también son las que tiene el espectador, pues un poco, incluso de jugadas polémicas también, porque hay jugadas polémicas que no se terminan de resolver, y entiendo que si hay jugadores que han estado involucrados en una jugada polémica, en un penalti que no se termina de ver muy claro, o algunas dudas y tal, pues eso también forma parte del partido, y entiendo que el espectador también puede tener esas dudas. Y sí, yo me voy preparando, me voy tomando mis notas. Es verdad que luego cambia mucho porque evidentemente no es lo mismo entrevistar, aunque hay lugares comunes y hay cosas que afectan a todos los jugadores, luego hay jugadas clave o momentos claves donde un protagonista, o sea, donde un jugador puede haber sido protagonista y su testimonio vale mucho porque, repito, está involucrado, pero puede haber jugadores que su testimonio, pongámonos en el caso, ¿no?, un penalti en el área contraria, el lateral derecho, pongamos así, que estaba muy lejos, pues su testimonio no aportará mucho porque estaba más lejos probablemente que yo o que el entrenador, ¿no? Entonces, depende mucho ese tipo de circunstancias para poder dirigir la pregunta a un jugador u otro. Y muchas veces no sé a qué jugador voy a entrevistar hasta que no le tengo al lado, ¿sabes? Porque nosotros, hay un protocolo, solicitas con quién quieres hablar, pero no siempre el jugador con el que quieres hablar es el que te ponen los clubes a tu disposición. Entonces ahí varía un poco, ¿no? Tienes que tener, pues un registro de preguntas más o menos, evidentemente, de zonas, de lugares comunes y de cosas que han sucedido durante el partido, que afectan a todos o al juego en global, y luego, claro, dependiendo de cada uno, hay preguntas que son más pertinentes para ese jugador en concreto, y tienes que buscar también lo que afecta a ese jugador en concreto, ¿no? Pero sí, es como todo. Yo creo que, todas las entrevistas, no todos los periodistas, procuramos prepararnos siempre al máximo, ya sea para hacer preguntas, ya sea para contar lo que estamos viendo, y al final yo creo que la preparación siempre es fundamental, ¿no? Para intentar hacer tu trabajo, repito, lo mejor posible. Hay veces que estamos equivocados o que me equivoco, como todos, y que alguna pregunta pues quizá no sea del todo lo pertinente que pueda ser, pero bueno, eso nos pasa a todos en el día a día, o sea que hay que convivir con ello. Seguro que sí. Aparte, ya te habrá ganado el respeto de toda la gente, ¿no? De los futbolistas, los profesionales que ven ahí cada partido, quieras que no, se gana un respeto, ¿no? Una persona que lleva ahí tantos años. Sí, yo creo que al final está claro, es por los años, ¿no? Al final también es verdad que pues ya tienes un bagaje y al final la gente ya te conoce. Un día, repito, puedes estar equivocado, puedes meter la pata, pero al final
evidentemente, por un día, quiero decir, al final lo que más pesa es una trayectoria, pero como les pasa a los futbolistas, no todos los futbolistas están acertados todos los días, ni siquiera Messi es Messi todos los días, ¿eh? Repito Messi porque ahora mismo es el mejor del mundo, ¿no? Ni siquiera Messi es Messi todos los días. Pues entonces yo, que ni me acerco a Messi, pues entonces también me puedo equivocar. Pero al final es lo que tú dices, ¿no? Son muchos años y es una trayectoria, y para lo bueno y para lo malo, bueno, pues más o menos la gente sabe cómo soy y cómo es mi trabajo, ¿no? Entonces, repito, que me puedo equivocar. Incluso mañana con el Sevilla Betis, pues igual puedo no estar demasiado acertado, pero entiendo que la gente no va a valorar solo mi labor en el Sevilla Betis, sino que puede valorar toda una trayectoria, como es lógico y como nos debería pasar a todos los profesionales, ¿no? No, por supuesto. Justamente Luis Enrique hablaba de que él no creía mucho en las entrevistas justo al terminar el partido, porque los jugadores tienen muchas pulsaciones, está todo recién acabado. ¿Hay alguna vez que hayas hecho una entrevista que a ti mismo te ha sorprendido la respuesta del futbolista? Sí, muchas, porque Luis Enrique no le gustaba porque solamente le gusta tener todo medido y esas pulsaciones a veces, y precisamente cuando lo tienes todo medido es cuando las entrevistas pueden bajar un poquito de interés, porque Claro. al final es lo que tú dices, y normalmente es esa... Pues a veces, pues precisamente por esas pulsaciones, cuando un jugador está cabreado, pues tienes más posibilidades de que, por ejemplo, pueda ser autocrítico, que yo es una cosa que valoro mucho en los deportistas y en los futbolistas, y me parece una cosa muy lógica, que es la autocrítica. Y repito, la autocrítica, cuando las cosas salen mal, pues obviamente para mejorar siempre tienes que saber en qué te has equivocado. Y cuando los jugadores hacen esa labor y no echan balones fuera, nunca mejor dicha la expresión en esta ocasión, ¿sabes? Y no se salen en preguntas en respuestas, pues en tópicos, ¿vale? Para justificar una derrota o una mala actuación o demás, pues yo desde luego valoro mucho esa sinceridad, porque al final yo creo que incluso el espectador lo agradece, ¿no? Oye, pues si hemos jugado mal, no pasa nada por decir que hemos jugado mal y explicar por qué hemos jugado mal y que estamos intentando trabajar para mejorar ese tipo de cosas. Pues eso se agradece. Y sí, a veces siempre hay respuestas sorprendentes que no te lo esperas en algún jugador y bueno, repito, al final yo sé que muchas veces no pueden ser del todo sinceros porque no les dejan los clubes o porque incluso si son demasiado sinceros, pues probablemente podrían formar algún pequeño escándalo, por decirlo así, ¿no? ¿Qué ha pasado? O alguna polémica, sí, ha pasado, por eso. Yo entiendo muchas veces que no son del todo sinceros, pero cuanto más se acercan a esa sinceridad, pues desde luego que más se agradece. Bueno, vamos a mandar también saludos a la gente que se ha ido conectando y la que nos va a ver luego en las reproducciones. Te escribía Mario, que dice que es el hijo del portero Esteban, que te mandaba saludos. Ah, pues mira, sí, gran tipo. Pues un abrazo para Mario y Esteban es un fenómeno. Es un tío que era un excelente portero y como Claro que tío sí. todavía mucho mejor. Sí. Sí. Te escribía, voy a tratar de combinar un poco mis preguntas con también algunas que hace la gente. Sí. Escribía Max desde Costa Rica, te preguntaba que ¿cómo viste la salida de Keylor del Real Madrid? Pues, a ver, yo creo que fue complicado, fue algo complicado porque, y además era un tipo tremendamente querido en el vestuario y que era un jugador que había dado un extraordinario nivel, que el Madrid ganó las Champions, que ganó en parte gracias a su labor, y entonces en esas circunstancias siempre es difícil. Pero, a ver, si lo miras en contexto, por ejemplo, Iker Casillas tampoco salió bien del Madrid. Y fíjate que Iker Casillas fue una figura que representaba el madridismo al máximo. Yo creo que es muy difícil a veces gestionar esa salida por parte de los clubes. Ahí pesaba más el tema Courtois, porque, bueno, pues al final, Secretaría Técnica, Dirección Deportiva, apuestan más por un guardameta, por lo que sea, incluso por marketing, por las circunstancias que sean. En eso Exacto. tenemos que entender que los clubes pueden tener sus razones, sus argumentos y los que dirigen un club. Puedes estar o no de acuerdo con esas decisiones. Y al final siempre es complicado convivir, y más en una posición de portero, que pasó, por ejemplo, pues con Claudio Bravo y Ter Stegen en el Fútbol Club Barcelona. No fue algo parecido, pero también fue similar. Es una posición tan crítica donde o juegas o no juegas, quiero decir, no hay un término medio de que puedes jugar un poco o tal, y donde al final cuando son estrellas, pues jugar solamente los partidos de Copa no te llena, o jugar solamente unos de Champions, otros no, y al final alternar en el portero es muy complicado. Entonces, bueno, pues el Madrid apostó por Courtois como guardameta titular antes que por Keylor, que no había hecho nada malo para salir del Madrid. Ese es el problema. O sea, es decir, ¿qué error cometió Keylor Navas para tener que salir del Madrid y irse al Paris Saint-Germain? Pues ninguno. Pero al final los que deciden quisieron apostar más por Thibaut Courtois, que es un extraordinario portero, o sea, que es un tipo también fuera de serie, pero eso es lo que sucedió. Y bueno, al final se fue al Paris Saint-Germain, que tampoco está nada mal. Pero es verdad que
que esas circunstancias son un poco traumáticas. Son un poco traumáticas, yo lo entiendo, para los profesionales que lo están conviviendo así y encima de la manera que se fue. Justo o no, pues igual merecía más oportunidades o haber salido mejor, ¿no? Al final siempre cuando uno puede decidir su destino, siempre es mejor que no lo decidan casi por ti, ¿no? No, y es eso porque duele mucho que el marketing prime más que lo deportivo, porque creo que Keylor era una persona que era querida por el público, era querida Mucho, por el y vestuario. por el vestuario mucho, además, mucho por el vestuario, sí. No, por eso digo que por el vestuario, por el público quería a Keylor También, Navas. Aparte de sí. una persona con unos valores impresionantes, humilde, que transmitía muchísima serenidad y la verdad que duele mucho que se vaya de esa manera, ¿no? Pero bueno, como tú dices, el fútbol manda muchas cosas, los que toman las Claro. decisiones ven eso. Sí. A ver, que ahí podemos entrar. Yo evidentemente entiendo desde mi punto de vista que yo creo que lo que debería prevalecer siempre en la gestión de un club deportivo es el rendimiento deportivo, más allá del marketing y demás. Pero claro, yo no llevo, y sobre todo en los grandes clubes es más complicado, porque la gestión de esas cuentas no me lo quiero ni imaginar. Entonces, quiero decir, yo no lo haría así, pero entiendo que lo puedan hacer así, porque desde mi punto de vista, pues Keylor Navas se merecía seguir, desde el punto de vista deportivo, pero hay otros muchos factores y el fútbol es como es, ¿eh? No es como nos gustaría que fuera. O sea, evidentemente todos tenemos una idea que seguramente, sobre todo los más románticos, tienen una idea de cómo les gustaría que fuera el fútbol, pero no es así. El fútbol es de otra manera. Está escribiendo Ethan y está escribiendo José unas preguntas que te voy a hacer luego porque cuando pasemos a la parte más personal tuya, habías comentado de Michael Robinson. Viviste muchas cosas con él, me imagino. He tenido algunos que pude entrevistar que compartieron mucha tele con él y quería preguntarte si tienes alguna anécdota que nos puedas contar, alguna enseñanza que te haya dejado Michael. Muchas, porque era constante. Anécdotas también muchísimas, porque era y más vivirlas, muchas de ellas, y también contarlas él, porque él estaba constantemente contando historias y tal. Pero una que está relacionado así un poco con el periodismo y con lo que estamos hablando precisamente ahora, yo aprendí mucho con él. Yo empecé unos 15 años el día después, que él era el presentador. Ahí coincidí con él ya del principio. Sí, vi que se ha ido ahí un poco, pero ya veo que estás ahí. Sí. Y lo que te decía, aprendí muchísimas cosas con él, igual que muchos compañeros, porque daba muchísima libertad, te dejaba hacer, confiaba mucho en lo que tú le podías exponer. Él siempre decía, si tú crees en ello, ¿sabes? Si tú crees en esa historia, vete adelante, aunque él no la viera muy clara, ¿sabes? Él decía, bueno, si tú crees, hazlo, cuéntalo. Y una, con relación precisamente a este trabajo de inalámbrico y de reportero en los partidos, pues hablando una vez de esto, y te decía, Ricardo, dice, yo no sé todavía, dice, si tu trabajo es muy fácil o muy difícil, dice, porque al final, dice, Carlos, dice, cuenta lo que está pasando, ¿no? Dice, cuenta lo que pasa durante un partido. Dice, yo más o menos intento contar cómo está pasando y explicar cómo está pasando y tal. Dice, y a ti solo te queda preguntar por qué está pasando eso que está pasando. Entonces digo, no sé si es muy fácil porque solamente tienes una pregunta que hacer, el por qué, porque él siempre me sabe, pues el por qué, el cómo, y ya está, explicando en el periodismo. Y decía, pues sí, tiene razón Michael. Y yo siempre me quedé con eso y siempre busco esa pregunta del por qué, ¿no? Entonces, cuando intento hacer las preguntas, que muchas veces, pues evidentemente procuro que no sean afirmaciones para ver una cosa de opiniones y demás, sino es preguntar por qué ha pasado determinada cosa durante el partido, ¿no? ¿Por qué ha pasado, repito, lo que te decía antes, ¿no? ¿Por qué en la primera parte jugáis así y por qué en la segunda parte no jugáis así, ¿no? ¿Qué ha pasado, ¿no? Para ese tipo de cosas. Y siempre me quedé con eso del por qué, ¿no? La pregunta no sé si mi trabajo era fácil o difícil, porque solamente tengo que preguntar por qué. Y pensando así, digo, pues tiene que ser entonces bastante fácil, Mike, que le dije, pero sí. Y luego muchas más, anécdotas y vivencias, repito, porque era un tipo, él no se sentía periodista, pero era más periodista que nadie. O sea, él evidentemente tenía unas dotes innatas de comunicador y contaba el fútbol extraordinariamente bien. Yo he aprendido muchísimo fútbol con Michael. Fíjate que yo había jugado y hacía tal, pero nada que ver. Y me lo pasaba bien en los partidos porque aprendía mucho. Y veía cosas a través de las palabras de Michael que yo no me fijaba. Yo no era capaz de fijarme y cuando lo decía Michael, pues es verdad que pasaba y lo explicaba muy bien, además de manera muy entretenida, muy amena y desde luego, repito, va a ser insustituible porque explicaba muy bien el fútbol. Me imagino para ustedes el día de mañana va a ser un día muy extraño porque creo que va a ser el primer día que van a tener una retransmisión sin él. Así que bueno, les mando mucho ánimo a todo el equipo también porque bueno, Michael era una persona entrañable, sí. Así que bueno, que espero que
que no les sea tan duro como posiblemente será, ¿no? Muchas gracias. Quería comentar, están haciendo una pregunta que también lo pensaba yo. En algunos casos te habrán dicho que eres antimadridista, en algunos casos te habrán dicho que eres anticulé, antibarcelonista. Preguntan que por qué haces preguntas tan incisivas cuando es un jugador del Real Madrid. Eso me lo han preguntado. Bueno, a ver, sucedió pues este año, pues con esta temporada, fue con una entrevista con Lucas Vázquez, que por cierto me lleva muy bien con el jugador, y una pregunta que, bueno, una entrevista que mucha gente la tiene en la retina y tal, y probablemente pues no fuera la mejor entrevista ni demás, y al final el jugador... pero también me lo dicen muchas veces del Barça, ¿no? ¿Y por qué no preguntas esto del Barça? ¿Y por qué no? Pero es verdad que incisivo con los del Madrid. Yo repito, a veces coincide que lo que tú decías, ¿no? Las preguntas no son para agradar. Yo entiendo que son por despejar dudas y resolver dudas. Y procuro, repito, que sean pertinentes. No creo que sea más incisivo con los jugadores del Madrid que con los del Barça, ¿no? Y viceversa, ni siquiera con los del Atlético de Madrid. Es verdad que pueden ser entrevistas que desde el punto de vista del espectador se vean preguntas más molestas, sobre todo si tu equipo ha perdido, ¿no? Entonces, cuando tu equipo ha perdido, si tú intentas, muchas veces metes el dedo en la llaga, no meto el dedo en ninguna llaga, si el equipo ha perdido, intento, bueno, pues hablar de la derrota del equipo, no es por otra cosa, ¿no? Y luego dicen, pues si a veces si el Barça hubiera perdido no hubiera sido así, bueno, no lo sé, yo procuro tratar exactamente a todos por el mismo rasero, pero repito, pues a veces te puede pasar que no estés acertado en una pregunta, pero yo creo que sí, esto es como los árbitros, yo creo que me equivoco igual. A favor del Madrid o a favor del Barça también, pues me molestar. Yo creo que más o menos, si las veces que me he equivocado, seguramente me he equivocado muchas veces, creo que me he equivocado más o menos con todos por igual. Y también con el Atleti seguro, y con el Depor, y alguno te dirá que con el Valencia también te equivocaste un día, o con el Sevilla. Digo, pues estoy seguro que también. No, seguro. Yo soy del pensamiento que sí, que haces la pregunta pertinente en el momento y bueno, lo que tú dices, habrá aficionados que son mucho más aficionados y sienten que estás yendo contra ellos. Pero yo lo entiendo, a ver, el fútbol es pasión, ¿vale? Entonces yo entiendo muchas veces la pasión y muchas veces también, y entiendo las críticas, y muchas veces yo he hablado con muchos aficionados precisamente que me han dicho eso, y yo lo entiendo que además, y repito, pues con algunos si estás, no, pero es que tú eres así tal, pero hablando y razonando y tal, pues a veces lo puedes explicar y puedes llegar a entender su punto de vista, porque repito, el fútbol es pasión, ¿no? Y yo entiendo la pasión de los aficionados que tienen esa pasión por su equipo que yo no la transmito. Ahora que hablar de Mike y tal, me acuerdo porque muchas veces le pasaba a él y tal, cuando decían, oh, Michael, a ver si hablas bien de mi equipo, ¿vale? Tal. Y entonces él decía, a ver si tu equipo hace algo para que yo hable bien de él, ¿sabes? Entonces, claro. Es eso, ¿sabes? Entonces eso es lo que sucede. Sí, es así. Pues a Carlos Martínez, por ejemplo, que lo sufre un poco más eso, porque él está relatando, él está narrando el partido constantemente, pues también le dice muchas veces, has cantado este gol con mayores decibelios que si hubiera sido el otro. Bueno, pues sí. A ver, hay que entenderlo. Y repito, dentro de siempre hacerlo de manera razonada y razonable, yo creo que es bueno también el debate con los aficionados. Otra cosa es el ruido, ¿no? Y cuando pues faltan al respeto, pues sinceramente por ahí ya sí que no entro. No, claro, por supuesto. Es que ahorita también es muy fácil en las redes sociales. Sí. Te inventas un nombre, apareces y sueltas lo que quieres y no hay quien te lo... Entonces entiendo que es difícil, ¿no? Gestionar esas cosas. Una cosa importante, las preguntas. ¿Alguna vez te pasó que hubo un futbolista que no quiso ir a hacer preguntas contigo? No, así al final de un partido, no expresamente conmigo. Yo entiendo que, o sea, quiero decir, ha habido jugadores que no han querido atender, pero porque no quieren, no, entiendo que no es por nada personal conmigo, claro, sino que entiendo que es una circunstancia, pues no se apetece atender a la prensa, pues en muchos casos, pues eso, porque las pulsaciones son las que son, o porque ha pasado algo que no quieren y prefieren morderse la lengua, o porque directamente no les apetece, y entonces claro. Eso sí que ha pasado. Pero yo no he creído nunca que fuera por un tema personal, ¿sabes? O sea, y además todo lo contrario. Ha habido algunas veces jugadores con los que he hablado después y precisamente pues si ha habido un malentendido anterior, pues lo hemos arreglado después y tal. O sea que no creo que haya sido nunca por un tema personal, ¿eh? No, quiero entender que no ha sido así nunca. No, yo tampoco lo pienso, pero bueno, me parece que es algo que quizás la gente quisiera saber. Me respondiste ya a otra pregunta con lo que acabas de decir, porque te iba a preguntar que sí, alguna vez un futbolista te dijo, oye, me preguntaste algo que no me pareció y bueno, ya lo hablaste de que lo sucede con ellos luego. Yo lo he hablado muchas veces con muchos futbolistas después, sobre todo, además lo notas, sobre todo jugadores que conoces y tal, y cuando notas que la respuesta es un poco rara, ¿sabes? Cuando te llama la atención la respuesta porque no es habitual o porque notas que le ha molestado la pregunta, ¿sabes? Pues muchas veces, ¿sabes? Yo a veces, pues sobre todo con los que tengo relación y demás, pues hablo con ellos, oye, ¿por qué te ha molestado? ¿Por qué? No, es que tal, no sé cuánto, porque pensé que ibas, digo, no, pues
lo habla, ¿sabes? Directamente, ¿sabes? Bueno, en otros casos no, directamente se enfada, pues si se enfada, pues lo siento, porque ahí entendía que no había dudas para que se pudiera enfadar, ¿sabes? O que, bueno, que si se ha enfadado, pues entiendo que se puede haber enfadado porque la pregunta igual era directamente que le podía molestar en ese caso, pero vamos, que no es la intención en ninguno de los casos. Y cuando veo que es, ya te digo, ¿no? Que se pueden haber molestado por algo, no digo que llame para pedir perdón, sino que llamo para decir, oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Digo, ¿qué te ha sentado mal? Digo, y entonces intento explicar, oye, pues creo que no te tiene que sentar mal, y normalmente ya no, bueno. Y muchas veces este tipo de conversaciones, ¿sabes? Siempre terminar, no pasa nada. Yo te entiendo, tú haces tu trabajo y yo hago el mío. Y digo, pues perfecto. O sea, y eso es lo que siempre tenemos que tener claro, ¿no? Y eso es lo que yo también aprecio y valoro. Oye, tú sabes que yo no soy... Quiero decir, yo puedo tener una buena relación contigo, y a mí cuando muchas veces me preguntan los amigos, digo, pero yo, por encima de esa relación, me refiero que puedas tener una buena relación, un buen trato, cuando estoy realizando mi trabajo, estoy realizando mi trabajo. Entonces, claro, tengo que mantenerlo y tengo que hacerlo así, y creo que debe ser así. Independientemente que después luego te puedas tomar una cerveza con algún jugador o no, pero cuando estés trabajando, estás trabajando. Pero está claro, pero aparte el mundo del fútbol está montado de esa manera. Es un espectáculo en todos los sentidos y todos somos parte, ¿no? El público que está en la televisión viéndolo, la gente que está en las gradas, entonces tu trabajo es justamente poder acercarnos a las personas y poder escucharles justamente cómo fue el partido y por qué. Y esa eres la persona, eres tú. Entonces, claro, tiene que haber un respeto también del futbolista, entender que nos toca a nosotros escucharlo. Claro, ¿sabes lo que pasa? Que ahora también es verdad que con el mundo de la comunicación y redes sociales, pues toda la comunicación que proviene de los clubes y los jugadores está muy controlada. Quiero decir que está muy controlada porque ellos te cuentan lo que quieren contar, ¿sabes? Directamente, independientemente de que tú puedas ser lo que te apetece saber de ellos o no. Sí. Entonces, al final de un partido, claro, no mi trabajo, sino todos los medios de comunicación, en rueda de prensa, en zona mixta y tal, pues hacemos las preguntas que evidentemente ellos no nos quieren contar o repito, es esa información que va dirigida porque es lógico, hacia sus aficionados y demás. Entonces nosotros tenemos que, no es lo mismo esa acción de comunicación de los clubes, ¿no?, que la labor del periodista que está en el otro lado y buscar, oye, pues cosas que, repito, que no siempre son agradables y tampoco son siempre molestas, Claro. O sea que es así. ¿Hubo alguna vez, hay algún jugador que no has podido entrevistar que te encantaría? Me hubiera gustado poder entrevistar alguna vez, aunque hubiera sido un canutazo, como decimos nosotros, una entrevista corta, a Johan Cruyff. Johan Cruyff no, porque me parece un personaje esencial de los que más o menos han estado en nuestro fútbol. Y yo él todavía entrenaba cuando yo entré en el Plus y tal, pero no coincidí nunca. Y Johan Cruyff es un personaje, y luego después, que luego tuvo muchos años y tal, con Johan Cruyff no coincidí nunca. Y me hubiera gustado poder hablar con Johan Cruyff, haberle escuchado y tal. Yo me acuerdo que ese tipo de curiosidades que tiene, por ejemplo, pues con Marcelo Bielsa, como no cuando estuvo aquí en el Athletic Club de Bilbao y eso, no hacía entrevistas personalizadas, él decía, iba a las salas de prensa, tal, es un tipo peculiar y tal. Sí. Y yo me acuerdo que siempre que iba a los partidos del Athletic Club, siempre procuraba ir a la rueda de prensa si me daba tiempo, después de hacer cosas de zona mixta, para poder preguntarle a Bielsa, porque era un tipo que me resultaba tremendamente interesante, por ejemplo. ¿Sabes? Pues Cruyff, no es que fuera... Me hubiera gustado por lo menos poder ir a una sala de prensa y poder haberle hecho una pregunta a Johan Cruyff. Has tenido, bueno, sí, Johan Cruyff, la verdad que ojalá lo hubiésemos tenido más años, pero bueno, así es la vida. Tú has tenido muchísimas experiencias, has estado en un mundial. Pedían que nos contaras quizás alguna experiencia del mundial que estuviste. En mundiales, tres mundiales he estado. Tres mundiales. En el 2010 estuviste, que es un poco el que más ha marcado. El de 2010, sí. ¿Cómo lo vivieron? 2010, bueno, de manera extraordinaria. ¿Qué te voy a contar? De manera extraordinaria porque fue una experiencia. Yo llevaba varios años ya siguiendo la información de la selección española, ya veníamos de ganar la Eurocopa y sabíamos que teníamos una selección muy potente, muy fuerte. Y luego fueron unos días tremendamente intensos. Además, nosotros retransmitíamos los partidos también, teníamos los derechos, con lo que tenías, programación prácticamente todos los días, entrenamientos eran en directo, todas las ruedas de prensa de todos los días en directo, teníamos una programación por la tarde, todos los días programación especial, incluso teníamos programación por la noche, o sea, eran días de trabajo súper intensos, luego además con viajes, porque un mundial, los primeros 15 días que está preparándose el mundial, bueno, pues estás más o menos medianamente tranquilo, quiero decir, en concentración está todo, pero una vez que empieza todo, cada 3 días viaje para aquí, para allá, ponte donde tienes que ir a hacer el directo. Era una sensación de trabajo constante, 24 horas, pero como
salvo el primer partido frente a Suiza, que perdimos, todo fue luego de carrería y todo salía bien, pues entonces estábamos cansados, agotados físicamente, pero mentalmente teníamos, yo creo que todo el equipo más fuerte que nunca cuando llegamos a la final, y ya no te cuento cuando encima la ganamos, ¿no? No, por supuesto. O sea, una experiencia que bueno, Sí. mucha gente no sabe, no va a poder vivir y ustedes han estado in situ, han podido tener a los protagonistas con ustedes, que más no se puede pedir. Sí, sí. Eso es algo que desde luego queda ya para... Claro, en ese momento, y para nosotros, bueno, pues era extraordinario y tal, pero a medida que pasa el tiempo, ahora que se van a cumplir justo 10 años, pues lo valoras todavía mucho más. La verdad que sí. ¿Y qué jugador español es el que más te ha marcado de todos los tiempos? Porque has visto muchísimos, pero bueno, algunos seguramente te habrá dejado un poquito más de huella. No voy a ser muy original, o sea, no voy a ser muy original. Por ejemplo, pues cuando era más joven, cuando yo empecé en el Plus y él justo también estaba debutando, me marcó mucho Raúl, me pareció un jugador, me pareció un tipo extraordinario, porque, o sea, no parecía, quiero decir, un futbolista un fuera de serie, no tenía ese regate, no tenía esa clase, no tenía una elegancia, no tenía tal, pero era un tipo que estaba siempre donde tenía que estar. O sea, el jugador más inteligente que yo creo que he visto nunca sobre un campo de fútbol ha sido Raúl, y desde los 17 años. O sea, era un tipo tremendamente inteligente. Y me dio, bueno, pues tengo una sensación un poco que no coincidió con la mejor generación de nuestro fútbol, y por tanto, pues no puedo demostrar probablemente lo que habría demostrado o si hubiera coincidido con otra generación. En eso tuvo mala suerte. Y luego, obviamente, Iniesta, porque quiero decir, a cualquier español que le preguntes muy probablemente no te va a decir esa sensación de Iniesta. Y ya no solo por el gol, ¿no? Porque, bueno, pues yo precisamente cuando empecé también a trabajar, de los primeros los primeros partidos que yo cubrí como entrevistador fueron unos torneos que había de fútbol 7, que se empezaron a organizar los veranos, donde iban los equipos alevines de primera división. Iban los equipos alevines del Barça, del Madrid, de tal. Y entonces Iniesta, que fue con el Albacete, que fue uno de esos torneos que precisamente ayer le vio el Barça y ahí le fichó, pues con 11 años yo le entrevisté a Iniesta cuando estaba en el Albacete, ¿sabes? Y le entrevisté también con 12 años cuando ya estaba en el Barça, que le había fichado. Ya nos llamó la atención por entonces, ¿sabes? Porque claro, era un jugador que había despuntado, había sido el mejor jugador en ese torneo. Y claro, evidentemente le fichó el Barça y al año siguiente volvimos a hacer el torneo y ya estaba con el Barça, ¿no? Entonces ya era un jugador que nos llamó la atención porque empezaba. Y claro, luego lo vimos crecer. Claro. Y Iniesta nos dio un mundial. Y luego, pues el último partido con el Barça no estuve, que fue con la Real Sociedad, pero sí que estuve con el último título, cuando ganó el Barça el título frente al Depor, y ahí también tuve la oportunidad de entrevistarle, que era casi su último partido, o al menos era su último título en España, y es un jugador que evidentemente me ha marcado y al que le tengo un cariño tremendo, como todos. Sí, exactamente. Yo creo que ahí los colores no existen. Yo creo que más allá que sea el Barça, creo que Iniesta siempre cayó bien a todos. Por su humildad, por su forma de ser, por todo lo que demostró, no solo en el campo, sino fuera de él. Bueno, nos estamos quedando un poco sin tiempo, pero necesito hacerte un par de preguntas y quiero hablar algo personal por conocerte un poquito. Cuando hacen tantos viajes, como contabas, ahorita que también viajan en Champions y demás, ¿a los sitios donde vas, te das tiempo de hacer algo de turismo? Siempre procuro, sobre todo, a ver, ahora siempre procuro, pues cuando iba a Sevilla, siempre procuro darme una vuelta por Sevilla, por el centro de Sevilla, Valencia. Es verdad que a medida que pasaban los años, cuando ya has ido 37 veces a Sevilla, 48 a Valencia y tal, pues igual ya a veces lo que haces es buscar más el descanso y quedarte un poquito en el hotel, buscar a comer un sitio de cerca del hotel. Pero sí es verdad, siempre lo he intentado, y cuando voy a una ciudad que no conozco, que conozco menos o que tengo la oportunidad de visitar menos, siempre procuro sacar. Mira, la última sí que me acuerdo, pues en Liverpool, por ejemplo, el último partido que dimos, pues ahí siempre pues aprovechas para dar un paseo por la mañana, si es por la tarde, o cuando puedas para dar un paseo. Y por ejemplo, pues uno de Champions este año, una ciudad que no conocía y tenía muchas ganas de conocer, por ejemplo, cuando estuvo el Real Madrid en Brujas, pues como teníamos el avión que ir a Bruselas y tal, pues me levanté a las 6 de la mañana para dar una vuelta por Brujas, porque yo no me puedo ir de Brujas si el día anterior no había tenido tiempo con la previa, con las entrevistas y tal. Pues me levanté a las 6 de la mañana para dar una vuelta y veía cómo la gente iba al colegio y cómo se despertaba la ciudad de Brujas, y ya cuando empezaron las primeras luces y tal, ya me tuve que ir al aeropuerto, pero dije, no puedo ir a Brujas, ¿sabes?, sin haberme dado una vuelta por Brujas. Sí. No, es que va a haber sitios que quizás turísticamente nunca irías a visitar y el fútbol te está llevando, claro, hay que aprovecharlo. En eso me gusta, y sobre todo por eso me gusta, porque a mí me gusta mucho viajar, y sí, siempre lo pienso. Pues he estado en Macedonia, he estado en
en Armenia, por ejemplo, dices en Yerevan, la capital, que me llamó mucho la atención, o que fue con la selección española, pues ha estado en muchos países extraños donde probablemente por cuestiones turísticas no irías nunca, ¿no? En Albania, en Shkodër, una ciudad pequeñita, pero que era, bueno, pues tremendamente interesante. Pues son sitios, sobre todo en Europa, que tienes esa oportunidad, y luego cuando vas al Mundial, pues también, ¿no? Todo en Sudáfrica, que nos la pateamos de arriba abajo, pues siempre aprovechas, ya fuera Durban, fuera Pretoria, fuera Johannesburgo, Ciudad del Cabo, siempre aprovechabas para sacar el máximo provecho, ¿no? Hay que aprovechar las oportunidades y viajar es una de ellas. Claro, envidia sana te tengo, la verdad, pero bueno, qué bueno que lo puedes disfrutar, es importantísimo. Y quería saber, estar a pie de campo es tu casa, esa parte del césped ya es como tuya, pero ¿te gustaría hacer algo también más frente a cámaras en otros sectores, presentar, cambiar un poco de ámbito, o estás muy bien donde estás? Mira, yo he presentado algunos programas, teníamos unos programas aquí el día antes, cuando teníamos el día después había un programa el día antes, también he presentado alguna vez informativos, hemos tenido informativos y he presentado, y si te digo la verdad, y ni siquiera incluso, por ejemplo, en los partidos, que es verdad donde más desarrollo mi tarea y tal, no sé qué, es donde me siento más a gusto, siempre lo he dicho, a mí lo que más me gusta es ir de reportero, ¿sabes? Cuando vas de reportero con tu compañero cámara vas a grabar historias, a grabar reportajes y contarlos, siempre es la parte que más, te lo digo sinceramente, siempre es la que más me ha gustado. La segunda que más me gusta es reportero inalámbrico en los partidos y en las retransmisiones, pero la labor del NG, ¿vale? Como decimos nosotros aquí, del reportero que va por ahí con su compañero, con el cámara, con los que tengo muchos y buenos amigos y compañeros, me lo paso muy bien, buscando esas historias, buscando pues eso, reportajear. A mí, por ejemplo, por eso me gustan mucho los mundiales y Eurocopas cuando hemos ido, que siempre tienes, aparte de los directos, que están muy bien, y al final la adrenalina del directo y eso pues siempre viene muy bien y forma parte de la profesión porque estás contando lo que estás viendo. El poder grabar y buscar historias también, eso me gusta mucho. Bueno, porque no va a haber mucho tiempo porque me cuentes muchas de tus anécdotas. Cuando vengas a Miami, sea por un partido de la selección o lo que sea, nos tomamos un café y me cuentas todas tus anécdotas. Mira, me gustaría. Quería que este año hubiera ido el partido de la Liga, que teníamos ahí pendiente para ir a Miami, no sé si era Atlético de Madrid, Villarreal, alguno que han buscado en la temporada pasada y tal, no sé qué, a ver si tengo la oportunidad de ir a Miami y tal, pero no se dio, a ver si se puede dar en algún momento, sí, me encantaría. Seguro que sí. Vamos ahorita un poquito más a ti como persona. Hay alguien que estaba diciendo que es verdad, yo me fijo cada mañana cuando veo los stories, pones caminos rurales, ¿no? Sitios rurales donde estás. Cuéntanos un poquito de eso. No, es sí, me gusta madrugar, tengo mascota, tengo un perro y me gusta salir. Yo vivo en un pueblo que está a las afueras de Madrid, que está muy cerquita en un entorno pues rural, más o menos, cerca de la Sierra de Guadarrama, que es unas montañas que están a 45, 50 kilómetros de Madrid, y me levanto temprano por las mañanas para pasear con mi perro, y por aquí, ya te digo, y ahora más en primavera, pues estaba el entorno precioso y tal, y me gusta dar los buenos días, ¿no? Es una cosa que pongo y tal, y empecé un día, bueno, pues buenos días y tal, y ahora se ha quedado un poco ya como una rutina, ¿no? Me levanto y digo, bueno, pues lo lógico, como en mi casa está todo el mundo durmiendo a esas horas y tal, digo, pues me voy por ahí con el perro y digo, bueno, pues vamos a dar los buenos días, que creo que es algo que hay que hacer siempre que entras en un sitio y hay alguien, saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches y despedirse. Creo que es una cosa de ejercicio simplemente de cordialidad, ¿no? De educación. Bueno, pues digo, pues en Instagram tampoco es que sea muy activo, pero en cuanto a los posts, en cuanto a fotografías, me gusta. Es una red social que, por cierto, pues prácticamente llevo desde el principio. Antes de todo esto, que a mí últimamente me gusta un poquito menos porque la entiendo un poquito menos cuando cambiaron el algoritmo y todas esas cosas. Me parecía muy interesante desde el principio, y con las stories eso sí que está muy bien y bueno, está bien, ¿no? Dar los buenos días. Bueno, nos acostumbraste ya, o sea que no nos puedes fallar a partir de ahora. Sí. Quería saber también dónde sale esa pasión por el rugby, lo preguntaba Ethan. Ajá, pues mira, por mis hijos, porque, bueno, a mi hijo no le llamó nunca mucho la atención el fútbol, tampoco le presioné yo demasiado, no le llamaba la atención. Vimos algún partido y tal, y algún partido veía conmigo, pero jugar no le llamaba la atención, y yo creo que es muy bueno que, evidentemente, primero, es una obligación que tienen aquí en mi casa, hacer deporte, ¿vale? Igual que tienes al colegio es hacer deporte, tienen que hacer un deporte, tienen que elegir, y pueden elegir el que quieran. Y luego creíamos que también el deporte de equipo pues es fundamental, ¿no? Para su desarrollo como personas y para su educación. Y entonces, bueno, pues había un club de rugby aquí muy cerquita y le llevé a probar,
le gustó mucho, le vamos un día a probar. Y siguió, le apuntamos al año siguiente. Y entonces yo, como iba a los entrenamientos, su hermana, por cierto, jugaba al baloncesto y se terminó cambiando al rugby, estuvo jugando al baloncesto y tal. Y además mucho mejor para nosotros, porque claro, llevar un niño al baloncesto, una niña al baloncesto, un niño al rugby, compaginar los horarios, eso es complicado. Y yo le llevaba a los entrenamientos los viernes, que suele ser mi día libre, y siempre estaba ahí en la grada y tienen un equipo de veteranos. Y me dijeron, oye, ¿por qué tal? Si para estar ahí en la grada pasando frío, digo, pues tienes razón, me veste de corto y tal, no tenía ni idea de jugar al rugby. Y ya llevo 5 años, una lesión grave, de la que me he recuperado, y muchas cervezas de por medio, porque al final, como dicen, claro, es el pretexto del tercer tiempo, ¿no? Pues sí, es una de las partes que me gustan del rugby, evidentemente, el tercer tiempo, donde se me da mejor que los otros dos. Pero bueno, ya me defiendo, ya me defiendo. Bueno, importante. Ya algunas fotos tienes que subirnos de vez en cuando para ver cómo evolucionas, ¿no? Uh-huh. Te quería preguntar qué sueños tienes, Ricardo. O sea, has logrado hacer muchas cosas, has viajado mucho, que también es algo que te gustaría, pero Uh-huh. ¿qué metas tienes, qué sueños tienes a corto o largo plazo? Mira, yo siempre creo que hay que ser ambicioso. Quiero decir, ambicioso no sé si hay, desde el buen sentido de la palabra, no sé si hay uno malo. Evidentemente, la ambición malentendida no va conmigo, pero sí que creo que es ambicioso y marcarse retos y metas, ¿no? Y evidentemente, lo miro para atrás y digo, en cuanto al fútbol he hecho muchísimas cosas mundiales. Va a ser difícil, por ejemplo, cubrir un mundial donde gane España otra vez, ojalá, ¿no? Pero Claro. nunca será el primero. He estado en finales de Champions, por ejemplo, pues de los dos equipos de mi ciudad, donde yo vivo, de Madrid y Atleti, la disputaban, ¿no? De finales de Champions con el Barça, finales de Champions. O sea, he vivido momentos del fútbol y he conocido que será muy difícil volver a repetir, pero me sigue ilusionando, eso por un lado, el fútbol me sigue gustando y me sigue ilusionando, y con esta nueva final de Champions que tendremos este año, a ver cómo es, pues cuando surja me volveré a emocionar, pero sí es verdad que tengo algo que me gustaría hacer, que es nunca he cubierto unos Juegos Olímpicos, no he hecho nada en unos Juegos Olímpicos. La mayor parte de mi trabajo siempre ha estado enfocado al fútbol. Nosotros como lo que te decía, televisión de pago, pues los derechos de unos Juegos Olímpicos, nosotros dependemos mucho de la información que damos con respecto a los derechos que tenemos, y entonces, salvo nada más entrar en el 96, que compramos los derechos de los Juegos Olímpicos de Atlanta, y que yo hice algunos deportes, pero desde Madrid, pues no he tenido oportunidad de tener esa aproximación a unos Juegos Olímpicos. Es algo que me gustaría, cubrir unos Juegos Olímpicos en calidad de lo que fuera. Yo, si te digo la verdad, me dicen, oye, te vas a los Juegos Olímpicos, pero vas a cubrir lo que sea, natación sincronizada. No tengo ni idea, pero me pondré las pilas para cubrir natación sincronizada y hacerlo lo mejor posible y contar historias, porque al final el periodismo pues es contar historias, y me encantaría poder cubrir unos Juegos Olímpicos, y es una meta que tengo, a ver si lo consigo. Ojalá que lo consigas. Me quedaron muchas preguntas, pero bueno, el tiempo es el que es. Te agradezco muchísimo haber estado aquí con nosotros. Recuerda que si vienes a Miami, un café, nos tomamos y me sigues contando tus anécdotas. Seguro. Y de verdad, muchísimas gracias por darnos de tu tiempo, Ricardo. Que te vaya Nada. todo muy bien. Te esperamos ya ver mañana Ahí de vuelta en el estaremos. fútbol. Y nada, que de verdad ha sido un auténtico placer. Muchísimas gracias, Ricardo. Muchas gracias a ti por la invitación, y tenemos pendiente ese café. Mira, además de los Juegos Olímpicos, ya tengo también pendiente contigo el café en Miami. Perfecto, así será. Vale. Bueno, muchas gracias. Que pases buenas noches. Gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Chao. Bueno, muchas gracias a Ricardo por haber estado con nosotros. Muchas gracias a usted por haber estado ahí con sus preguntas y atentos. Ha sido un verdadero placer. Espero verlos pronto. Bueno, el día viernes tenemos una gran invitada. Tenemos a Susana Wash. Ya contaré un poco más de ella. Pero bueno, una gran periodista también, junto a Ricardo y mucha gente de verdad de este mundo. Muchas gracias por haber estado ahí. Nos vemos pronto y saludos. Buena tarde y buenas noches.